Y lo que queremos es motivarnos como iglesia, no solamente el motivarles a ustedes, sino motivarnos como iglesia a comprender por qué estamos aquí, a comprender qué es lo que Dios nos pide. Porque a veces el ritmo de vida que tenemos, y todo lo que hacemos nos lleva muchas veces a estar tan cargados con toda nuestra vida que realmente no encontramos, o a veces nos parece que trabajar en la iglesia es como una carga más. Y lo que hoy me gustaría es que lo que hemos visto del discipulado, y en la siguiente veremos acerca del evangelismo, comprendamos que va más allá de solamente hacer ciertas actividades. Es algo que podemos y debemos desarrollarlo personalmente como miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Lo debemos de desarrollar. Otras veces pensamos que son fulano y sultano que tienen que hacer tal cosa, otros hermanos hacen tal cosa, otros hermanos hacen tal cosa, y yo no tengo nada que hacer. Yo vengo solo a sentarme, y con eso ya cubrí, como decimos en España, ya cubrí el expediente de la semana, ya cubrí lo que tenía que hacer para el Señor durante la semana. Lo que hoy y ahora queremos compartirles es lo que dice aquí: las implicaciones personales y el compromiso de cada uno para el discipulado y el evangelismo. Mateo capítulo 28, verso 29, el texto que ya lo hemos repetido el día de hoy varias veces: y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, etc. Comienza diciendo: ir y hacer discípulos. Hacer discípulos, lo hemos estado meditando esta mañana. Hacer discípulos no es solamente lo que, por ejemplo, se están haciendo los sábados por la tarde. No, ese es el discipulado de bautismo, ¿no? Y eso es, ¿no? Y viene alguien y ese alguien tiene que ser fulano. No. El acto de discipular significa que yo discipulo, pero también yo voy a ser discipulado por otras personas. Y cuando hablamos de yo discipulo, no tiene por qué ser exclusivamente dentro de lo que es la iglesia, dentro de lo que es la asamblea. El discipulado puede funcionar, o debe desarrollarse con los vecinos, con los amigos, etc. El discipulado comienza con el evangelismo y termina enseñando acerca de quién es Cristo y de cómo vivir una vida cristiana. Es decir, si lo queremos ver con estas palabras, cuando hablamos de las implicaciones personales y el compromiso del evangelismo y el discipulado, tiene que ver con un modelo que se llama el modelo de replicar, el modelo de lo que han hecho otros conmigo, yo lo debo de hacer con los demás. Así, por eso decía al principio, no es la tarea de unos pocos. Quizá el domingo pasen al frente o hagan algunas actividades, quizá no lo hagamos todos. Pero eso no significa que durante la semana, el resto del tiempo, nosotros no tengamos nada que hacer. De alguna manera, como creyentes, debemos de replicar la convicción que nosotros tenemos. Y quiero ir al texto. Si ustedes vieron en el grupo, Cristina hizo una imagen y puso un versículo. Me gustaría comenzar con ese pasaje. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos de 3 a
Porque justamente pensando en las implicaciones personales y pensando en ese modelo de replicar, aquí en esta carta Pedro justamente nos está dando y nos está exhortando a hacer eso. Así que me gustaría que en esta primera, la segunda vamos a ver el tema del carácter, pero en esta primera, lo que me gustaría es que pudiéramos salir de aquí entendiendo que como creyentes somos responsables de replicar la convicción que tenemos en cada uno de nosotros. No es que los ancianos o el predicador esté diciendo que lo tienen que hacer. Es que es la propia palabra que nos lleva y nos motiva a replicar el carácter. Dice así, 2 de Pedro capítulo 1, versos 3 al 8. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El modelo de replicar lo vemos al final, cuando Pedro les dice, porque si estas cosas están en vosotros, y ahora vamos a ver todo lo que debería de estar en nosotros para poder replicar. Dice, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que un verdadero creyente, alguien que tiene esa convicción de la obra que Cristo ha hecho en su vida, tiene que dar fruto. Y ese fruto significa replicar lo que Dios nos ha dado. Vamos a comenzar desde el principio con el verso 3. Comienza diciendo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es decir, en primer lugar, cuando hablamos de replicar, lo que nos está diciendo es que primero ha tenido que haber una transformación dentro de nosotros. Así que si ha habido esa transformación, 2 de Pedro capítulo 1, versos 3 al 8. Así que si ha habido esa transformación de nuestras vidas, debe de haber ese replicar en los demás y buscar esa transformación, es decir, discipular, evangelizar a los demás, es tarea del creyente, replicar en los demás, porque primero lo hizo Dios en nosotros y muy probablemente usó a alguna persona para poder hacerlo. En primer lugar, cuando estamos hablando de la obra de Cristo, debemos entender que el que nos llama es el Señor, como dice el versículo 3. Y está hablando de que ese llamado tiene que ver con la vida
y con la piedad. Cuando hablamos de la vida, hablamos no solamente de vivir cada día. En este caso, cuando está hablando de la vida, está hablando de la esperanza. Y cuando está hablando de la piedad, está hablando de una vida comprometida con los valores del reino, con el Señor. Es decir, la obra de Cristo hace tal transformación en nosotros, como creyentes, que debería ser un motivo de alegría, debería de ser algo que debería de estar dentro de nosotros como latiendo, saber que nosotros tenemos vida eterna. Y no solamente eso, sino que vivimos buscando agradar a Dios. Una vida piadosa tiene que ver, no es una vida solamente moralista, que solamente porque me van a regañar si hago algo mal, sino que realmente tiene que ver con la virtud por sí misma. Es decir, una vida virtuosa, la piedad tiene que ver con una vida virtuosa, porque está dentro de nuestros valores, está dentro de nuestras convicciones, y nosotros vivimos y somos bajo esos valores, bajo esas convicciones, y entonces nuestra vida y nuestra forma de vivir una vida piadosa se refleja. Pero ¿cómo podemos replicar ese modelo de discipulado? El discipulado no es ningún misterio, el discipulado es enseñar a otros a comprender cómo vivir vidas piadosas. La única forma de poder replicarlo es teniendo y habiendo experimentado la obra de Cristo en cada uno de nosotros. Alguno podría pensar, bueno, pero yo lo he experimentado, pero ando como medio frío, ando como que sí, que si no. Puede pasar en algunos momentos, y quizá nos enfriemos, quizá estemos pasando por una situación complicada y estemos preguntándonos, bueno, Dios, ¿tú dónde estás? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué estoy pasando por estas circunstancias? Sí puede estar sucediendo ese tipo de cosas, pero no debemos de olvidarnos y no debemos nunca de perder de vista que a pesar de que quizá en algún momento podamos estar preguntándonos por qué estamos pasando, eso no nos lleva y eso no nos da licencia para vivir una vida como queramos. Cuando hemos entendido la obra de Cristo en nuestras vidas con todo lo que eso implica, las alegrías, las tristezas y el sufrimiento, deben de reflejar la esperanza que hay en nosotros. Y esa esperanza es la que debemos de replicar. Porque hermanos, ¿de qué sirve decir que tenemos esperanza, pero luego cuando estamos pasando por un momento de dificultad, nos venimos abajo? Y entonces vivimos como cualquier persona que no tiene esperanza. El cristianismo, ¿qué es lo que implica? El cristianismo lo que implica es que en medio de las dificultades a nosotros Dios nos ha traído esperanza. En medio de la obra que ha hecho Cristo, y sabemos que va a haber problemas por culpa del pecado del hombre, que vamos a sufrir por culpa del pecado del hombre, pero en medio de todas esas dificultades, en medio de quizá de algún desánimo, seguimos viviendo y seguimos teniendo la esperanza en Cristo. En la primera iglesia, los romanos y la gente que veía, aparte de que los querían, les hacían la maldad, ¿no?, de denunciarlos como cristianos, pero había muchos que querían creer lo que ellos tenían, porque en medio de sus problemas veían que ellos tenían esperanza. Eran perseguidos y seguían viendo positiva la vida. Seguían hablando de las buenas nuevas, a pesar de que los llevaban al circo, los torturaban y los mataban. ¿Por qué? Porque ellos vivían la esperanza. Y les aseguro que nuestro sufrimiento no creo que se parezca mucho a lo que muchos de ellos pasaron.
Pero ellos, a pesar de las circunstancias, vivían la esperanza. Y por eso ellos compartían, replicaban en los demás los buscaban y ellos replicaban el modelo de Cristo en la vida de ellos. ¿Por qué? Porque Cristo había transformado sus vidas. Y la habían transformado de tal manera que ellos se entregaban completamente al Señor, incluso en medio de sufrimiento. El verso 4. Pensando en cómo debe de ser nuestro compromiso, cómo debemos de replicar el cristianismo en los demás, que ese debe de ser nuestro enfoque, que los demás conozcan del Señor, replicar lo que Cristo ha hecho en nosotros, que lo hagan en ellos. Dice al final del verso 4, dice, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Que el mundo es corrupto no es algo desconocido para nosotros. Que el mundo está mal, que el mundo está de cabeza yéndose para abajo, como diría alguien, se lo está llevando en la alcantarilla. El mundo se lo está llevando en la alcantarilla de lo mal que está caminando. Es algo que todos sabemos. Socialmente, muchos escritos hablando acerca de la pobreza a nivel personal, la falta de expectativa en la vida de las personas, en la vida de los jóvenes, hacia dónde van, qué van a hacer y después qué viene y por qué tenemos que seguir viviendo, porque mejor no terminar ya, por qué complicarnos la vida. Algo que deja aquí bien claro y es algo que como creyentes debemos de replicar. Y por eso es importante esa convicción de que somos iglesia y debemos replicar y circular y evangelizar a los demás. Es porque ellos, como dice aquí, ellos viven en un mundo, en la corrupción que hay en el mundo a causa de Dios. Y los creyentes, por la obra de Cristo, nos hemos escapado. Los creyentes, por la obra de Cristo, como dice aquí, hemos huido de esa corrupción. Es decir, Cristo ha traído esperanza en medio de un mundo cabeza abajo. Cristo nos ha dado esperanza de decir por qué vivimos, para dónde vamos, por qué seguimos adelante. ¿Por qué seguimos, y voy a poner algo, por qué seguimos teniendo hijos cuando ya hoy día muchos dicen, ¿para qué tener hijos con el mundo que les estamos dejando? ¿Por qué? Porque la esperanza no la da el hombre, la esperanza la da Cristo. Si nosotros hemos creído, realmente si nosotros tenemos esa convicción, quiere decir que nosotros hemos huido de esa convicción. Sabemos dónde está la esperanza. Y entonces, como dice el verso 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Estaremos, si nosotros tenemos esa convicción, nuestra vida debería de estar reflejando esa esperanza, mostrando a los que no tienen esperanza que sí la hay, mostrando a aquellos que dicen mejor suicidarme, decirle la vida es lo mejor, porque la vida te la ha regalado el Señor. Y hermanos, como digo, eso no es algo que tengamos que hacerlo aquí en el local. Eso no es algo que tengamos que hacerlo porque el hermanito X organizó algo, una actividad. Eso es bueno que lo hagamos como iglesia y participemos en actividades conjuntas. Pero hermanos, cada uno de nosotros, con las personas que nos rodean, debemos demostrar esa esperanza que hay en este mundo corrupto, la esperanza que hay en Cristo. Y eso es
cuando decía al principio, esas implicaciones personales en nuestro compromiso. No somos iglesia solamente ahora, hoy domingo que nos reunimos, el martes que nos reunimos, el jueves que nos reunimos. Cada uno es iglesia, parte de la iglesia. Los que trabajamos, los que estamos en el colegio, cuando estamos en el colegio con los estudiantes. Los que tienen otro trabajo, allá donde están trabajando, también deben demostrar esa esperanza a esos compañeros que quizá no la tienen. Cuando estamos en casa con los vecinos, debemos demostrar esa misma esperanza a los vecinos. Muchos que nos rodean, a veces ni siquiera no sabemos el nombre de ellos. Solo los conocemos por la bulla que hacen. No, ya empezó el de abajo a poner música. O ya empezó el del cuarto para con los perros. Ya está haciendo no sé qué. Pero ni siquiera sabemos cuál es su nombre. Ni siquiera sabemos quién es. Quizás están pasando por un momento difícil. Quizás se quedó sin trabajo. Y tiene familia y no sabe qué va a hacer ahora. Y le toca pagar la hipoteca del apartamento o de la casa. Hermanos, esa es la parte que cada uno personalmente puede hacer alrededor de su vida. Conocer a la gente. Y mostrarle la esperanza que Cristo nos ha dado a nosotros, a cada uno de ellos. Pero sigue diciendo, Pedro sigue diciendo, y ahora nos hace una enumeración de cómo debemos nosotros entonces desarrollar esa virtud, ese amor por los demás. Dice vosotros, verso 5, también, poniendo toda diligencia por esto mismo, es decir, por la obra que ha hecho Cristo en tu vida, por haberte sacado del mundo, de ese mundo corrupto, por haberte dado esperanza, la esperanza que tenemos que compartir con los demás, dice, añadid a vuestra fe virtud. Lo voy a leer al principio completo y vamos a ir poco a poco. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Es muy interesante lo que aquí menciona Pedro. Y es muy interesante porque a veces pensamos que solamente con el acto de creer es suficiente para cada uno de nosotros. A veces pensamos que con el acto de creer ya llegó, ya pasamos, ya lo hicimos, ya terminó. Cuando está hablando aquí y está hablando acerca de madurar para poder dar fruto y ese fruto replicarlo a los demás, nos habla y nos muestra un proceso. Es decir, es un proceso que comienza en un momento dado, pero es un proceso que tiene que irse dando para que nosotros podamos ser maduros. Y eso lo vamos a ver luego cuando hablamos del carácter. Cuando vamos a hablar acerca del carácter, vamos a ver que el carácter es algo que se debe de desarrollar, no solamente, como decía al principio, porque temo que me castiguen si me ven hacer algo. Tiene que ver con las convicciones que tenemos cada uno acerca de los valores. Y aquí nos está dando un pequeño listado. Es decir, queremos poder llegar a ser buenos discipuladores, queremos poder llegar a compartir el Evangelio. No nos podemos quedar parados. Tenemos que, lo voy a poner en términos de esas caricaturas de los testimonios. Tenemos que evolucionar, ¿no? La evolución, ¿no? Algo parecido. Tenemos que evolucionar, tenemos que transformarnos, tenemos que cambiar. ¿Eso quiere decir que si no he llegado hasta el final, entonces no puedo hacerlo? Sí se puede hacer. Pero ¿cuál es el punto? Que el punto es que tenemos que llegar
a ese amor, para llegar a ese amor tenemos que pasar por ese proceso, a ese amor sincero de buscar a los demás, para poder discipularlos, para poder compartirles el Evangelio. Si yo no soy capaz de experimentar el amor, no voy a ser capaz de compartir el amor del Señor hacia los demás. Algo que me ha repetido Cristina muchas veces y dice, me puedes decir muchas veces, todas las veces que tú quieras que me ames. Yo creo que todos los maridos los hemos escuchado más de uno y más de dos. Me puedes decir todas las veces que tú quieras que me ames, pero si no me lo demuestras, se quedan en palabras. Y punto. Y uno se lo dijo con toda la intención, la honestidad y la sinceridad. Pero es interesante que cuando lo está planteando aquí el Señor, lo está planteando de la misma manera. No es solamente una palabra, es una palabra, es una palabra que se va transformando en acciones, que se va transformando que nos va transformando a cada uno de nosotros. Comienza diciendo, a vuestra fe añadid a vuestra fe virtud. Todos sabemos lo que es la fe. Hebreos 11:1. ¿De acuerdo? Vamos a leerlo. Solamente lo voy a leer, no voy a profundizar en más. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se espera. ¿De acuerdo? La fe en el Señor, es decir, al haber creído tenemos una certeza de esa vida eterna, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se. ¿De acuerdo? ¿Lo hemos visto, la vida eterna? Tuvimos como compartía Marco, que por cierto tenía exactamente el mismo texto que tú para compartir esta mañana. Pero cuando tuvo la visión Esteban acerca de ver a Dios, al Hijo a la derecha del Padre y ver la gloria de Dios, ¿alguno ha tenido esa visión? Yo creo que no. Entonces nosotros tenemos esa fe, esa convicción de la que nos han hablado, de que por la obra de Cristo nosotros tenemos vida eterna. Pero la fe no se queda solamente con fe. En fe ya hay punto. Y vamos, decimos, no, mira, es que tienes que creer como creí yo, porque dice la fe, ¿qué es lo que, a lo que lleva, a lo que es lo que tenemos que añadir a la fe? Virtud. Un virtuoso, sabemos lo que es, ¿no? Es una persona que tiene esa habilidad innata o esa habilidad especial para hacer cosas. Pero esto va mucho más lejos. La virtud tiene que ver con el carácter de cada uno de nosotros. Es decir, la fe es importante y es el fundamento de la salvación. Pero a la fe tenemos que añadirle la virtud, es decir, una vida que refleja el carácter del reino. Lo vamos a ver luego con Mateo capítulo 6. Es decir, no nos podemos quedar viviendo de la misma manera a como estábamos. No podemos justificarnos, pero es que tú no entiendes por lo que yo estoy pasando. Quizá yo no lo entienda, pero el Señor sí lo entiende. Pero el Señor no solamente lo entiende, sino que además, a pesar de que lo entiende, te está pidiendo que cedas a tu propio orgullo y vivas esa vida virtuosa. Es que tú no entiendes, si yo hago tal cosa, se pueden enojar. Entonces mejor, pues para detener las cosas tranquilas, mejor no hago nada. Es que el Evangelio no funciona de esa manera. El Evangelio lo que funciona es añadirle la virtud. Es decir, pensamientos, ¿cómo son mis pensamientos? Mis pensamientos son para bien, son para mal. Pienso en cosas que no debo. O son pensamientos que tratan de buscar la honra al Señor. El chisme, la crítica. Eso tenemos en Mateo. Estoy recordando algunas cosas de Mateo, del Sermón del Monte. El chisme. Cuando dice Mateo, dice, saca tu pipa para sacarle la paja al ojo ajeno. ¿No? Ahí cuando andamos criticando, chismoseando de otros. No, es que tú no sabes lo que, no, es que no importa. Dice, a la fe añade virtud. La virtud también significa enfrentar quizás situaciones que para nosotros no son cómodas.
y que preferimos dejarlas. A la fe tenemos que añadir la virtud. No es que no valga con la fe, no es que no valga el testimonio de la obra que Cristo ha hecho. Pero aquí cuando Pedro está hablando, está diciendo, ¿quieres poder dar fruto? ¿Quieres poder replicar en los demás, dar testimonio a los demás? Tu vida debe de replicar esas virtudes que el Señor nos pide. Y dice entonces, y a la virtud que le añadimos, conocimiento. Es decir, estamos transformando, estamos cambiando nuestras vidas, estamos viviendo de manera virtuosa como el Señor pide, pero también dice hay que añadirle conocimiento. Pero hermanos, que estudiar la palabra, ¿no? El Señor, el Espíritu Santo debe de guiarte, no solamente es el estudio de la palabra, es que habla de ese conocimiento, también lo incluye. O sea, necesitamos conocer al Señor. La única manera de poder conocer al Señor es a través de su palabra. Y necesitamos estudiar. Pero hermanos, necesitamos estudiarla seriamente. Necesitamos confrontar nuestras ideas. Porque hay veces que nuestras ideas, lo que siempre nos han enseñado, quizá tengamos que evaluarlas frente a la palabra nuevamente. Pero hermanos, es que así siempre lo han dicho. Hermano, pero no es que siempre lo hayan dicho. Usted ha confrontado ese pensamiento, esa idea, ese conocimiento a lo que dice la palabra. Ha verificado que lo que la palabra dice es lo que usted piensa. Es decir, no solamente es vivir, sino también implica conocer, evaluar nuestros pensamientos. Y si hay un pensamiento que no está alineado con el Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cambiarlo completamente. Tomar otro camino. Y no solamente con la parte bíblica, sino también con nuestra vida. Es que siempre aquí se hace siempre de esta manera. Es que no debería importarnos que siempre se haga de esta manera. Deberíamos decir, bueno, frente a lo que la palabra del Señor dice, lo que estamos haciendo está bien. Mi ética en el trabajo, lo que estoy haciendo en el trabajo, sigue la ética bíblica. Como trato a los clientes, como trato a compañeros, como trato a los jefes, como trato a los subordinados, sigue la ética bíblica. No, hermanos, que aquí siempre se ha hecho así. Vuelvo a insistir, el punto no es que siempre se haya hecho así. Por eso es importante el conocimiento. Porque el conocimiento va a confrontar mis convicciones. Va a confrontar las ideas que yo traigo. Y necesitamos confrontarlas para poderlas transformar. Porque si yo no confronto mi pensamiento, yo no confronto mi conocimiento, nunca lo voy a transformar. Nunca lo voy a evaluar. Y sigue diciendo, ya el conocimiento, dominio propio. ¿Se han dado cuenta? Tenemos el fundamento de la fe. Le añadimos una vida que vive de manera virtuosa, que vive buscando vivir esos valores del reino. A esa vida virtuosa le añadimos conocimiento, es decir, confrontamos nuestro pensamiento completo en nuestra vida, en nuestra área personal, familiar, laboral, relacional, con la autoridad. Confrontamos nuestros pensamientos para evaluar frente a la palabra si cómo pensamos es de manera correcta. Y luego dice, a ese conocimiento tenemos que añadirle dominio propio. Mi dominio propio, eso es como que abstenerse, ¿no? Como que si algo me gusta mucho los videojuegos, la videoconsola, los juegos de computador, tengo que echarle freno de mano. A veces lo decimos, no, si me gusta la pornografía le tengo que echar freno de mano. Y si me gusta comer mucho, también le tengo que echar freno de mano. Y si me gusta beber, y no tiene por qué ser bebida alcohólica, voy a poner el caso Coca-Cola, también tengo que echar freno de mano. En México tuve una experiencia, fuimos a visitar a unos hermanos
Y uno de los hermanos me dice, véngase hoy a trabajar conmigo, ¿no? Él se dedicaba a comprar colchones viejos, repararlos y venderlos. Ese día vendimos entre los dos como 9 litros de coca. Había cambiado el vino por agua. Dominio propio significa que hay que echarle mano a esa, hay que echarle frenito a la Coca-Cola en este caso. Dominio propio significa que cualquier área de nuestra vida, y no solamente donde consideramos los pecados habituales, cualquier área de nuestra vida deben estar sujetas al control del Espíritu Santo. El dominio propio tiene que ver con que si yo me excedo en algo, el Espíritu Santo me da la convicción de que en esa área yo debo de frenar. Eso es dominio propio. Es decir, cuando al conocimiento lo confrontamos con la palabra, nuestro conocimiento lo confrontamos con la palabra de Dios, eso nos viene a dar una convicción de qué es lo que Dios quiere, que vamos comprendiendo cómo debemos de equilibrar la vida. Y ojo, puede ser que un exceso de familia, es decir, el culto, voy a ponerlo con esta palabra, el culto a la familia, también necesite de dominio propio. Pero hermano, la familia es buena, yo no estoy diciendo que no. Pero si pongo a la familia por encima de Dios, de lo que Dios pide, está mal. El dominio propio también incluye cualquier área que aparentemente, que digamos, podríamos decir, no es mala por sí. Entonces, cuando enfrentamos lo que nosotros sabemos, cuando enfrentamos nuestro pensamiento, nuestro conocimiento, nuestras convicciones, el Espíritu Santo va dándonos ese dominio propio. Y al dominio propio paciencia, es decir, sabemos soportar en los momentos de dificultades, y a la paciencia piedad, es decir, empezamos a mostrar en los demás esa forma de vivir, a la piedad el afecto fraternal, es decir, comenzamos a amar a los hermanos de manera correcta y al afecto fraternal, ¿no? ¿Cómo llegamos a mostrar el carácter de Dios? ¿Cómo llegamos a replicar en los demás esa obra que Cristo ha hecho en nosotros cuando sometemos toda nuestra vida? Y por eso no es solo la fe, sometemos toda nuestra vida, nuestro carácter, esas virtudes, cuando sometemos nuestro conocimiento, cuando sometemos nuestros gustos, cuando digamos en medio del sufrimiento sabemos esperar lo que Dios tiene, cuando en medio de esa paciencia tenemos una vida piadosa, es decir, una vida que muestra a los demás ese carácter, y ese carácter, esa muestra nos lleva a amar y apreciar a los demás. Entonces los demás comprenden y ven la obra de Cristo en nosotros. Se dan cuenta todo lo que nos pide. Es decir, queremos discipular, queremos predicar, queremos testificar a los demás el Evangelio, pero necesitamos, o lo que Pedro nos está diciendo, es que necesitamos llevar ese proceso que evidencie en nuestra vida que Cristo ha hecho la obra en nosotros. Y por eso lo podemos hacer cada uno. Y por eso es motivo para cada uno este reto. Porque a veces esperamos que lo hagan los demás. ¿Y por qué? No, porque una, o no tengo tiempo, o dos, es que mi vecino me conoce y ya sabe por qué pie coge. En vez de decir, necesito que venga alguien, porque mi vecino ya sabe por qué pie cojeo, ¿qué es lo que nos reta el Señor? ¿Quieres discipular? ¿Quieres ser de testimonio? Entonces transforma tu vida. Entonces transforma tu carácter, transforma tu conocimiento, transforma tu vida, sométela, sujétala al Señor. Queremos ser buenos discipuladores de los demás, queremos ser buenos testificadores de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Las palabras están bien, pero lo que estamos viendo aquí es que si queremos replicar el modelo, lo que necesitamos en primer lugar es que nosotros vivamos esa vida transformada por el Señor.
Vuelvo a insistir en el verso 8, porque si estas cosas están en vosotros, si vuestras vidas están siendo transformadas, y la virtud abunda, y el conocimiento abunda, y el dominio propio abunda, y la paciencia abunda, y la piedad abunda, y el amor, y el afecto fraternal abunda, y el amor abunda. Dice, no os dejarán estar ociosos, ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. Cuando está hablando aquí de dar frutos, es que nuestras vidas van a reflejar la obra de Cristo. Hablábamos de las implicaciones personales, del compromiso de cada uno para el evangelismo y el discipulado. ¿Quieren llegar a ser buenos discipuladores? ¿Quieren poder llegar a compartir abiertamente, replicar lo que Cristo ha hecho en ustedes hacia los demás? Lo primero que nos pide es nuestro compromiso. Lo primero que nos pide es que nosotros vivamos la obra transformadora de Cristo. No vamos a vivirla perfectamente. Nadie está pidiendo ni diciendo que tengamos que vivirla perfectamente. No pecamos, ya somos humanos. Pecamos, que es algo que tenemos que vivir con esas circunstancias. Pero si realmente queremos ser una iglesia que esté dando testimonio hacia los demás, que esté discipulando, que esté evangelizando, que esté compartiendo la palabra con los vecinos, cada uno de nosotros con nuestros vecinos, nuestros compañeros, allá donde estamos, que realmente ellos vean en nosotros algo diferente. Lo que aquí nos está pidiendo es que lo primero es que nuestra vida debe de ser transformada y abordada a la vida a lo que es Cristo, al carácter de Cristo, para poder mostrar esa. La pregunta es muy sencilla y muy directa. ¿Cuántos de nosotros realmente querríamos llevar nuestra vida a este punto? Porque si no estamos dispuestos a llevar la vida a este punto, entonces, hermanos, no vamos a. Si no estamos dispuestos a mostrar a través de nuestro carácter, a través de someter nuestra vida al Señor, si no estamos dispuestos a hacerlo y nosotros queremos seguir viviendo nuestra vida a nuestra manera, hermanos, ni aunque de aquí estemos un año entero hablando acerca de la importancia del discipulado y el evangelismo, aquí no se va a hacer nada. ¿Por qué? Porque la convicción surge del corazón que ha sido transformado por la obra de Cristo. La convicción de discipular, de evangelizar, surge de un corazón que ha sido transformado, que ha sido llevado y que ha comprendido la obra de Cristo completa en su vida. Si no aceptamos el reto de que el Señor nos transforme, todo esto seguirá quedándose en palabras. Si queremos crecer como iglesia, y yo sé que ese es el deseo de verdad. Esta mañana cuando miraba hacia atrás, los que subieron acá, pues veo que el panorama que sería un poco más o menos como lo que había esta mañana. Verlos a todos ustedes es algo bueno y de verdad alegra mucho el corazón. Pero yo estoy convencido de que querríamos que aquí el pasillito no hubiera pasillito central, que tuviéramos que tener solo un pasillito, o tuviéramos que ver cómo echamos la pared para poder seguir poniendo más sillas. Yo creo que todos queremos o tenemos en mente personas y querríamos que estuvieran acá. Pero hermanos, no va a haber eso. No va a haber eso si realmente dentro de nosotros no hay ese cambio. Si realmente dentro de nosotros
Seguimos queriendo vivir nuestra vida a nuestra manera. Se dan cuenta que los pasos son muchos, pero lo que va hablando de estos pasos es como el Señor va transformando cada área de nuestra vida, nuestra forma de vivir, va cambiando, va transformando nuestra forma de pensar, va transformando la manera en que el Espíritu Santo va controlando cómo hacemos o cómo vivimos nuestra vida, va controlando cómo dominamos o cómo vivimos el sufrimiento, va transformando cómo mostramos esa vida hacia los demás, va transformando ese deseo, ese afecto fraternal por las personas que nos rodean. Pero hermanos, si el Señor no transforma el afecto fraternal o el amor hacia los demás, no vamos a tener ninguna necesidad de invitarnos. No vamos a tener ninguna necesidad de compartir el Evangelio. No vamos a tener necesidad de hablar con los vecinos. No vamos a tener necesidad de nada. Si realmente no queremos transformar nuestra vida, no queremos someter nuestras virtudes, como dice aquí, a lo que quiere el Señor, vamos a seguir viviendo vidas mediocres. Pero se dan cuenta, y por eso insisto con el verso 8, con eso termino. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin frutos en cuanto al conocimiento de Jesucristo. ¿Cuál es el secreto para que nosotros podamos ser testigos y realmente podamos llevar la obra que Cristo nos ha pedido a nosotros como iglesia cuando nos dejamos transformar? Campañas no van a servir para nada mientras Cristo no cambie, no transforme la vida de cada uno. Así que nuestro deseo, el deseo para que este año podamos comenzar a dar los primeros pasos de poder ser luz allá donde estamos, necesitamos en primer lugar que esa luz ilumine plenamente nuestras vidas. Y eso significa confrontarnos. Eso significa evaluarnos. Y frente al Señor tener la honestidad y tener la humildad de cambiar en aquellas áreas que realmente necesitamos. Señor, nos ayude en esta primera parte.